vamos a comenzar el tema dedicado a la energía magnética. Más específicamente la energía magnética que se almacena en dispositivos que llamaremos inductores, normalmente solenoides, pero no exclusivamente. Pensemos en este circuito que tenemos en la pantalla, en el que tenemos un inductor conectado a una batería, pero con el circuito de momento abierto por el que no circula ninguna corriente. Recordemos del tema anterior que cuando se cerraba este circuito comenzaba a circular la intensidad, pero no alcanzaba su valor máximo de forma instantánea, sino que describía una curva para alcanzar ese valor máximo. Si recordamos lo que era la fuerza electromotriz inducida y hablamos de módulos, no tenemos en consideración la ley de Lenz, ese signo que teníamos delante de la autoinducción, llegábamos a la expresión de que la tensión en los bornes del inductor, esa tensión AB, es igual a la autoinducción por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Esto me lleva a distintos escenarios. Si pensamos en el instante inicial, es decir, justo cuando lo conecto, en ese momento t igual a 0, que la intensidad es 0, en ese momento es cuando se producen las mayores variaciones de intensidad, cuando la pendiente de la curva es más elevada. Estamos en la máxima tasa de variación de la intensidad. En ese instante inicial, justo en ese instante, la tensión en los bornes del inductor es la misma tensión que hay en los bornes de la pila. Un tiempo después, cuando ya se ha aplanado la curva, es decir, estamos en el valor máximo de la intensidad, a partir de entonces ya no existe variación de la intensidad, es decir, su derivada es 0. Por tanto, la tensión entre los puntos A y B, en los bornes del inductor, será 0. Es decir, toda la tensión que suministra la pila caerá en otros elementos del circuito, pero no en el inductor. En general, si recordamos el tema de ley de Ohm, vemos que la potencia suministrada a la pila es la tensión por la intensidad, que jugando con las expresiones anteriores se puede expresar como autoinducción por la intensidad por la derivada de la intensidad respecto del tiempo. Fijémonos que esto es la potencia que se suministra al inductor, porque estamos hablando de la tensión en los bornes del inductor. Esta expresión se puede modificar llevándonos ese diferencial de tiempo al otro término, de tal forma que la potencia por diferencial de tiempo es la autoinducción por la intensidad por diferencial de intensidad. Si recordamos la definición de potencia, se podía expresar como trabajo o energía partido de tiempo, o cuando no son constantes, derivada de la energía respecto del tiempo, un diferencial de energía respecto del tiempo. Por tanto, un diferencial de energía es igual a la potencia por diferencial de tiempo, que transportándolo a la ecuación previa diremos que un diferencial de energía es igual a la inductancia de ese inductor por la intensidad que lo circula por un diferencial de I. Realmente esta expresión lo que significa es que si yo quiero incrementar la intensidad que circula por este inductor, tengo que suministrarle energía. ¿Cuánta? Pues depende de la intensidad que ya esté circulando. Al principio, cuando tengo una intensidad muy pequeña, cercana a 0, la energía que tengo que suministrarle para que se incremente esa intensidad es muy pequeña. Cuando la intensidad es muy elevada, la energía que tengo que suministrar para una pequeña variación, un pequeño incremento, es muy elevada, es decir, proporcional a la intensidad. Si volvemos al caso del inductor, podemos calcular
cuál es toda la energía que se ha suministrado para hacer que la intensidad pase desde un valor 0 hasta un valor I, un valor máximo. Integrando esa expresión tendremos que la energía suministrada a ese inductor, por tanto la energía almacenada en ese inductor, es un medio de su inductancia por la intensidad que circula por él al cuadrado. Veamos ahora el concepto de densidad de energía magnética, y para ello vamos a utilizar un elemento concreto, un solenoide de n espiras, longitud B y radio R. El concepto de densidad de energía, al igual que la densidad de cualquier otra magnitud, hace referencia a la relación entre la magnitud y el volumen, es decir, densidad de energía magnética es energía magnética por unidad de volumen, que puede expresarse como energía partido de volumen si se reparte de forma uniforme por el espacio, o como un diferencial de U partido de un diferencial de V si varía respecto de unas zonas y otras. En nuestro problema en concreto, el solenoide que genera un campo uniforme en el interior del solenoide, la densidad de energía se puede expresar como un medio de la autoinducción por la intensidad al cuadrado partido del volumen del solenoide, que es la superficie de sus espiras, πr cuadrado, multiplicado por la longitud del solenoide, B. Recordemos de temas anteriores cuál es el valor de la inductancia de un solenoide y del campo magnético generado en el interior de dicho solenoide. Si introducimos el valor de la inductancia en la expresión de la densidad de energía, tenemos que esta densidad es un medio de mu sub 0 número de espiras al cuadrado por la superficie de las espiras partido de la longitud del solenoide multiplicado por la intensidad que circula por él al cuadrado, y todo ello dividido por su volumen, es decir, superficie por longitud. Vamos a trabajar un poquito en esta expresión, simplificamos las superficies y aquí lo que hemos hecho ha sido multiplicar y dividir por mu sub 0 en el numerador y en el denominador, por eso tenemos ese mu sub 0 cuadrado y me aparece abajo. Además hemos reorganizado estas b's para ponerlas las dos juntas, y eso lo hemos hecho porque lo que tengo en el numerador de la fracción ahora mismo es el campo magnético al cuadrado. Por tanto, la densidad de energía magnética en el solenoide se puede expresar como un medio del campo magnético al cuadrado partido de mu sub 0. Esta es una expresión calculada para el solenoide, pero se puede hacer extensiva a cualquier dispositivo. En general se puede hacer extensiva a cualquier campo magnético uniforme, es decir, que no varíe en el espacio. Me da el valor de su densidad de energía o energía por unidad de volumen. Para terminar, hagamos el ejercicio 30-15 del Zemansky. Se trata de un solenoide, 25 centímetros de longitud, cuya superficie de cada espira es medio centímetro cuadrado, que contiene 400 espiras y por el que pasa una corriente de 80 amperios. En primer lugar, se nos pide el campo magnético del solenoide. Para calcular esto, pues no tenemos sino aplicar la expresión ya conocida, sustituir los valores y llegaremos a un valor de 0,161 teslas. El segundo apartado es más concreto, tiene más relación ya con este tema. Nos pide cuál es la densidad de energía en el campo magnético si el solenoide está lleno de aire. Lo de aire es para utilizar mu sub 0. Si hubiera algún material con una permeabilidad magnética distinta, por no ser aire, pues tendríamos que utilizar su permeabilidad magnética, sería mu en lugar de mu sub 0.
Bien, estamos en el aire, por tanto la densidad de energía es un medio del campo que hay al cuadrado partido de mu sub 0, pues metemos el valor obtenido previamente para el campo y llegaremos a una densidad de energía de 10.314 julios metro cúbico. En el tercer apartado se pide cuál es la energía total que está almacenada en esa bobina. Bueno, pues conocemos la densidad de energía y podemos calcular el volumen de este solenoide. Así pues, se calcula la energía total a partir de su densidad por el volumen. No es necesario recurrir a diferenciales, ya que en este caso el campo magnético es uniforme en todo el interior del solenoide. Si multiplicamos densidad de energía calculada previamente por la superficie de las espiras por la longitud, es decir, por volumen, tendremos un valor de 0,129 julios. Esta es la energía total que se ha almacenado en el solenoide. Es la energía que ha habido que suministrar a ese solenoide para que pase de 0 amperios a 80 amperios. Por último, la inductancia. Recordemos que toda esta energía es igual a un medio de su inductancia por la intensidad al cuadrado. Pues, de nuevo, pues hacemos cálculos, metemos estos datos en nuestra ecuación para obtener un valor de inductancia de 40 milihenrios, 4 por 10 elevado a menos 5 henrios.